El mantenimiento correctivo existe de dos tipos, ¿no? El programado y el no programado. El mantenimiento correctivo no programado, bueno, va a ocurrir precisamente cuando el equipo llegue a fallar sin que el personal de mantenimiento o personal de planta haya antecedido su ocurrencia. Esta falla va a dejar sin funcionamiento al equipo máquina y puede o no, de acuerdo al tipo de equipo, representar una parada de otros puntos o otros sistemas de producción. Inclusive las fallas que se producen pueden provocar accidentes, ya sea personas o daño al medio ambiente o incidir directamente en la calidad de un producto. El mantenimiento correctivo programado se da cuando ya el personal ha identificado una falla inminente, es decir, algo que va a ocurrir. Pero este mantenimiento se realiza cuando aquella falla no va a incidir dramáticamente en la producción, ¿no? Es decir, podemos prescindir de este equipo máquina y continuar normalmente con la producción, o por lo menos continuar hasta que se haya restablecido las condiciones de funcionamiento del equipo. Bueno, vamos a relacionar los mantenimientos que vamos a describir con un sistema eléctrico. Pero antes vamos, perdón, esta parte se me... Oh. Estamos acá. Ya, bueno, vamos a describir los otros tipos de mantenimiento mediante el ejemplo presentado, ¿no? En el cual vamos a describir el sistema de distribución de energía eléctrica. La energía eléctrica, bueno, pues es generada en plantas, que pueden ser hidroeléctricas o termoeléctricas, y generalmente estas plantas, si son de gran potencia, además de que si son hidráulicas, van a ser ubicadas en puntos alejados de los centros urbanos, ¿no? Es decir, fuera de las ciudades, donde tengamos precisamente un río con el caudal requerido. Esta energía producida o generada se va a transmitir mediante líneas de transmisión que generalmente son de alto voltaje. Son las torres y el cableado o líneas que vemos en el área rural. Estas líneas van a ser transmitidas hasta plantas denominadas de transformación, donde se va a modificar el voltaje con el cual fueron hasta ese punto transmitidas. Es decir, vamos a bajar de voltaje, ya que cuando se trata de transmisión se habla de voltajes superiores a los 12 kilovoltios, y para el radio urbano vamos a manejar
o se maneja voltajes inferiores a 12 kilovoltios. Es decir, si vemos las líneas, especialmente trifásicas, que se tiene en diferentes rutas, ¿no? por la ciudad, solamente por avenidas principales, ¿no? Esas van a manejar hasta 12.000 voltios o se va a transmitir energía hasta con ese nivel. Cuando se trate de ya consumir la energía eléctrica, es decir, la energía llegue a los diferentes usuarios, como ser residenciales, viviendas o también empresas, plantas productivas, instituciones, va a sufrir otra modificación en la cual se va a bajar más la tensión o el voltaje. Esto se va a realizar mediante ya no plantas de transformación, sino simplemente de transformadores, adecuando la tensión de uso al consumidor final. Bueno, tenemos otro esquema de lo que es la distribución, en todo caso, de la energía eléctrica. Partimos de una planta, vamos a tener plantas, centros de transformación, se va a transmitir mediante estas torres de cableado a alta tensión, y vamos a llegar a los centros urbanos ya con líneas que conduzcan menor voltaje, ¿no? hacia comercio, industria, instituciones y para consumo residencial. Una de las características de esta distribución por cable de la energía eléctrica es que, bueno, pues al transmitirse desde la planta de generación hasta inmediaciones o hasta los centros urbanos, los conductores están a una altura considerable, así como las torres, son de una estructura grande, por ejemplo, así. Y ya cuando bajemos o se baje la tensión o el voltaje, vamos a tener postes ya de menor altura, y cuando se vuelva a bajar la tensión, vamos a tener postes de menor envergadura. No estaríamos hablando de 12 hasta 20 metros en postes, y entonces estaríamos hablando de 30 metros o una altura superior a los 30 metros. El sistema nacional, no, el SIN, Sistema Interconectado Nacional, que es el sistema encargado de distribuir energía eléctrica a toda Bolivia. Están prácticamente gran parte del territorio nacional conectado a esta red, ¿no? Pues se denomina red interconectada también. Engloba a varias empresas, ¿no? La CRE de Santa Cruz, de La Paz, del Departamento de La Paz, creo que es el FEC, la de Sucre, de Chuquisaca, ¿no? Donde estas empresas tienen que proveer energía eléctrica sin cortes, ¿no? Es decir, constantemente nos tienen que proveer energía eléctrica, porque un corte puede provocar pues el daño de un equipo eléctrico en un domicilio o en una empresa. Pese a que en lugares donde existen demasiados cortes o puede ocurrir estos, no se tiene sistemas de generación de energía auxiliares, ¿no? Como los generadores. El Hospital Obrero, por ejemplo, tiene un generador, ¿no? Que funciona con diésel. Si alguien ha ido en la parte trasera
cerca al depósito de morgue, como le llaman. Está precisamente un motor de gran envergadura, ¿no? Es un poco más grande que un automóvil, el cual, bueno, pues funciona en situaciones en las cuales se corta la energía, ¿no? Puede haber una operación ya, que puede comprometer la vida de un paciente, entonces este sistema de emergencia entra en funcionamiento, ¿no? El materno infantil también tiene, si no me equivoco, tiene dos generadores en su sala de máquinas que cumplen esta función, ¿no? Entonces, donde es imprescindible que la energía esté disponible todo el tiempo, entonces se tienen estos sistemas. Pero la empresa distribuidora tiene la obligación por ley de proveernos energía eléctrica. También tiene la obligación de proveer la energía eléctrica en los niveles que la norma indique, ¿no? Es decir, para uso comercial, residencial, una tensión en un nivel de 220 voltios, aunque ese es una tensión nominal, ¿no? Es la tensión que generalmente dicen que tenemos en nuestros hogares, ¿no? Pero si medimos, varía con las horas pico, ¿no? Las horas pico son las horas en las cuales tenemos o se tiene mayor consumo, a mediodía, en la tarde, ¿no? Cuando ya empieza la noche, son las horas de mayor consumo de energía eléctrica. En estas horas no vamos a verificar que tenemos en nuestros hogares 220 voltios. Mediremos con los instrumentos adecuados 210, ¿no? Y en horas en las cuales no se use mucha energía eléctrica, como es la madrugada, podremos medir niveles inclusive que llegan a 230 voltios. Entonces, esta empresa nos va a proveer energía eléctrica en un rango definido. También nos cobrará de acuerdo al consumo y a una tarifa ya preestablecida. Y bueno, en el caso de que incumpla, el ente regulador va a sancionar a esta empresa. ¿Y cómo lo sanciona? Económicamente, ¿no? De acuerdo al tiempo y a la región en la cual se produjo el corte de energía, va a ser sancionada. Entonces, se puede presentar incidentes los cuales provoquen precisamente el corte de energía eléctrica. Bueno, este es un extracto del periódico La Razón, en su versión digital, en la cual en la ciudad del Alto, hace unos 3 años, si no me equivoco, ¿no? Ocurrió un choque de un vehículo en una torre precisamente de transmisión. Un automóvil o el conductor chocó contra la torre cayó, ¿no? Y de paso cayó sobre un domicilio, ¿no? Entonces, comprometió también la estructura del edificio, pero al haber caído la torre, se cortó la energía eléctrica. Estos son aspectos que se presentan, pero que representan un corte de energía, por lo menos en el área local, porque la distribución de energía eléctrica en cualquier radio urbano está conformada por circuitos. Entonces, para restablecer la energía eléctrica a gran parte del área cortada de energía o sin energía, se modificó la conexión de los circuitos y se volvió a restablecer. Entonces, este es una falla
no esperada, no programada, ¿no? Es un inconveniente que ocurrió por azares del destino, donde, bueno, pues la empresa distribuidora tiene que realizar el mantenimiento correctivo. Entonces, el mantenimiento correctivo, digamos, que ocurre sin que lo hayamos previsto, y lo que debemos hacer es restablecer el equipo. En este caso no se denomina equipo, sino se denomina red o sistema de distribución. Entonces, para restablecer la red, ¿qué tenemos que hacer? Se tiene que cambiar la torre, se tiene que verificar nuevamente los cables, si han sufrido daños o si se debe cambiar. La torre, como vamos a ver más adelante, no solamente es un metal, no solamente tiene partes metálicas, sino que muchas partes como aisladores, fusibles, entesadores. Entonces, acá se debe de realizar el mantenimiento correctivo del sistema. Bueno, el mantenimiento predictivo, ¿no? Cuando describíamos los tipos de mantenimiento, también citábamos el mantenimiento predictivo. Y este mantenimiento es efectuado para verificar ciertas condiciones o variables que se puedan medir o monitorear en el equipo o máquina, que también puede ser sistema. Y precisamente esa es la esencia, ¿no? El monitorear una posible falla y realizar el cambio antecediendo a que llegue la avería o la falla. Es decir, vamos a alargar el tiempo de funcionamiento lo más que se pueda, y cuando esté cerca de presentarse, de ocurrir la falla, no, ya realizamos o programamos el mantenimiento. Durante o para implementar este tipo de mantenimiento, ¿no? Debemos realizar inspecciones periódicas, usar, además de inspecciones visuales, ciertas técnicas que nos ayudan a determinar situaciones las cuales no podamos percibir nosotros, los seres humanos, con los sentidos. Por ejemplo, una inspección visual me hará notar que, bueno, los cables de transmisión lleguen a fallar o a romperse o quebrarse, ¿no? Generalmente estos cables están conformados por varios hilos de acero con un alma central, y alrededor tenemos grupos de hilos, y en su falla, es decir, en su falla mecánica, en su rotura, si queremos entenderlo así, va a ser visible, es decir, va a empezar a romperse hilo por hilo, pero no va a ocurrir esporádicamente. Entonces, una inspección visual nos ayuda a determinar esa posible falla. También habíamos hablado del desgaste, que es la pérdida de material de una pieza mecánica, y en ciertas situaciones podemos verificar inclusive que el diámetro de un eje se ha reducido o esté desgastado en uno de sus lados, una pieza mecánica, entonces podemos percibirlo. En cambio, hay situaciones las cuales no podemos percibirlo, ya sea por temas de acceso o simplemente porque no tenemos la capacidad humana para realizarlo o para detectarlo. Una de estas técnicas usadas en el mantenimiento predictivo es la termografía. Mantenimiento predictivo por termografía, podemos encontrarlo con ese tópico en la red. Y usa máquinas que van a fotografiar precisamente la emisividad de acuerdo a la temperatura de un cuerpo. Es decir, me detecta zonas calientes y frías.
¿no? Y por una comparación de colores podemos indicar que, bueno, pues un elemento está calentándose demasiado o en rangos fuera de lo normal y podemos prestarle mayor atención. Mediciones con ultrasonido, que bueno, pues puede detectarnos inclusive grietas, fisuras que se estén presentando en elementos mecánicos. Bueno, en el caso propio de las líneas de transmisión, se debe inspeccionar y diagnosticar los conductores, ensayar y probar los equipos de protección, ensayo de aceites en transformadores y medición de carga en tensión. Bueno, al respecto de los conductores, que prácticamente son los cables que vemos conducidos por las torres, ¿no? Habíamos indicado que estos están conformados generalmente por hilos, ¿no? Especialmente en alta y media tensión. Y estos no van a fallar de un momento para otro, ¿no? Decimos que bueno, los hilos que conforman estos cables van a ir fallando poco a poco, con lo cual podemos percibir. Los ensayos y pruebas de equipos de protección, podemos tener protección en las plantas de generación, en los centros de transformación y también en puntos estratégicos o cerca de transformadores en las líneas de distribución. Esta protección se refiere precisamente a que no sobrepase los niveles para los cuales fue diseñado todos los elementos que van a transmitir la energía eléctrica. En nuestros hogares esa función lo cumple un interruptor termomagnético que está instalado en la caja del medidor. Tenemos un interruptor ahí, termomagnético, o que comúnmente lo llaman simplemente térmico, ¿no? No es el nombre correcto, pero esa es una protección. ¿Protección contra qué? ¿No? Por decirles, si nuestro domicilio va a consumir hasta 20 amperios, se dará un porcentaje más de rango de masía, ¿no? Y se calculará o se instalará un térmico adecuado a este consumo o a esta corriente que se tendría que presentar. Si se sobrepasa esta corriente, entonces el interruptor termomagnético entra en juego abriendo el circuito, es decir, se activa. Entonces a estos equipos se los debe probar. Existen protocolos que me ayudan o que ayudan a que se realicen estas pruebas. En los equipos, en las máquinas, también se tienen estas protecciones y especialmente en equipos pequeños van a ver lo que comúnmente llamamos fusibles, ¿no? En pequeñas radios, inclusive los PCs tienen su protección. Estas protecciones suelen activarse cuando sube el nivel de tensión o de voltaje. También en este tipo de sistemas de distribución se debe probar los aceites de los transformadores, ¿no? Que bueno, pues se usan tanto para refrigeración como para aislamiento. Y la medición de la tensión y la corriente que debería transmitir una línea. Es importante medir estos valores porque son un indicador de que si sube la corriente me está consumiendo corriente o energía anormal, es decir, es una corriente muy alta. El nivel de tensión, ya habíamos indicado que bueno, pues varía con la hora pico, pero puede ser que la unidad de transformación cercana o que nos alimenta la tensión esté desregulada.
Entonces, ahí ya es una falla de este sistema de distribución de energía que puede afectar a todos los consumidores. La técnica de la termografía, entonces, prácticamente es una foto de zonas calientes y frías, ¿no? Entonces, en la parte derecha vemos una línea de transmisión, es decir, la torre, vemos los aisladores y el cable, ¿no? Y podemos ver que tiene diferentes colores, en la cual los colores oscuros me van a indicar una zona más fría que aquellas partes que que tiendan a tener una coloración más blanca. Entonces los intermedios serán también intermedios de temperatura, y podemos ver que cerca de los aisladores el cable cambia de color, ¿verdad? Tiene un color que tiende más a un amarillo. Podemos decir que esos puntos están calientes. En la parte izquierda tenemos un fusible. Cuando hablamos de niveles de tensión industrial, generalmente hablamos de tensiones trifásicas, de niveles de 220 y de 380 voltios en alterna. Entonces, generalmente las protecciones de esas líneas son pues también trifásicas, o van a conducir 3 cables. Entonces acá tenemos un grupo de fusibles que precisamente es para un sistema trifásico, y vemos que el fusible del medio está de una coloración más tendida a un amarillo, a un blanco, que me está indicando que está a mayor temperatura. Entonces esto me dará a entender que inclusive por el cable, que está también de ese color, está circulando mayor nivel de corriente. A ver, ¿quién está con sonido? ¿Alguna consulta, alguna observación, jóvenes? Mauricio Wilson. No, ningún ingeniero, perdón, se equivocó perdón. Ya, está bien. Bueno, entonces, esta es una técnica usada en el mantenimiento predictivo. Hay varias, pero esta en especial se usa en sistemas críticos, ¿no? En sistemas que no deberían de fallar. Y se usa mucho en lo que son redes, porque por lo expuesto anteriormente, estos sistemas no deberían de fallar por ningún motivo. Cualquier falla, aunque no sea culpa de la empresa, incurre en sanciones. El mantenimiento preventivo. No, este mantenimiento se usa en equipos en los cuales sí tengan una incidencia en la producción, ¿no? O en el funcionamiento de todo un conjunto, y tienen la característica de que deben de o son programados. Se programa y generalmente se basa en tiempos de vida o vida útil, ¿no? Cuando han visto elementos mecánicos, rodamientos, otro tipo de elementos, han debido ver el catálogo o recordarán que el catálogo indica que tiene este rodamiento una vida útil de acuerdo al número de revoluciones al cual gire y la precarga que tenga. Entonces, en un equipo habrá varios rodamientos en los cuales, bueno, se tomará en cuenta esta vida útil, y se determinará un tiempo, ¿no? Una periodicidad de intervención o mantenimiento para su cambio. Eh, es decir, no vamos a esperar a que ocurra una falla. Vamos a cambiar el elemento antes de que ocurra este evento,
Y a diferencia del anterior mantenimiento, que es el predictivo, ¿no? Si bien podríamos alargar un poco más, ¿no? Pero no estamos usando estas técnicas predictivas. Entonces simplemente nos estamos basando en vida útil teórica. Por lo tanto, es posible que el elemento todavía esté en condiciones de uso, pero para asegurar el funcionamiento del equipo estamos realizando la intervención o el mantenimiento. Bien, entonces debemos, antes de que cambie las condiciones de funcionamiento, es que se use este tipo de mantenimiento. Generalmente implica el cambio de repuestos, ¿no? Al ser programado se debe coordinar con otras jefaturas u otras secciones. También usa tareas propias de lo que es el mantenimiento correctivo y también predictivo. En realidad, en todos los mantenimientos se debe realizar inspecciones periódicas, ¿no? Porque habíamos indicado que ningún sistema es 100% seguro, ¿no? Siempre está presente la posibilidad de falla por situaciones internas o externas al sistema. Específicamente en líneas de transmisión eléctrica se debe mejorar los sistemas de puesta a tierra. La puesta a tierra es una protección por sobrecargas de corrientes que se presenten ya sea por un rayo o por generación de corriente o electricidad estática. Nos deshacemos de estos niveles de energía que no son deseables en el sistema y lo conducimos a tierra, ¿no? ¿Qué es una conexión a tierra? Bueno, pues es conducir un cable a la masa terrestre, ¿no? Y para que ocurra esta transmisión de energía, ¿no? Debe haber una baja resistencia. Cuando hay una alta resistencia, entonces prácticamente es una oposición a que circule la corriente eléctrica. Y cuando hay una baja resistencia, bueno, pues la corriente eléctrica buscará ese camino y se evacuará hacia la Tierra. Para esto se usa diferentes tipos de técnicas, como ser el uso de sales, ¿no? Que minimizan la resistencia eléctrica de los suelos. Se debe realizar la sustitución y limpieza de aisladores, crucetas y equipos, que son los elementos que se usan para aislar a los cables del poste o la torre por la cual se esté sosteniendo o se esté conduciendo. En el caso de torres metálicas, si hacemos apoyar encima de esta torre, conducimos por la torre el cableamiento, entonces van a tener una conexión eléctrica, entonces tiene que haber un aislante. Entonces estos aislantes generalmente son cuerpos de porcelana o vidrio con una rigidez eléctrica alta que me ayudan a aislarlo. Se tiene que sustituir conductores y equipos que hayamos identificado que puedan fallar, y también se debe sustituir los postes que tengan daños considerables, ¿no? Como ser el ejemplo que habíamos visto en un inicio, o en el caso de postes conformados de árboles, ¿no? Estos tienden a dañarse o a podrirse en su base, cuando especialmente están en lugares húmedos, y se debe de realizar su cambio. El mantenimiento preventivo, una de las técnicas para este tipo de mantenimiento es el análisis de aceite, ¿no? Que usa un espectrómetro que lo que hace es quemar y obtener gases,
y se va a medir la concentración de determinados elementos en el gas producto de la quema del aceite. Y nos va a indicar cuánta vida útil tenemos todavía de este ciclo, ¿no? Porque directamente medir in situ cuán efectivo o cuán bien está el aceite de un equipo o máquina es muy difícil. Entonces, esto lo realizan laboratorios especializados, ¿no? Pero a simple inspección, el aceite podríamos ver que se ha degradado por cambio de color. Habíamos indicado que en sistemas mecánicos se usa para lubricación y que va mezclándose con la viruta que se forma por el desgaste de piezas. Puede afectar también la oxidación del aceite, ¿no? Por distintos procesos, inclusive puede depositarse minerales o tierra formando lodos en el aceite, los cuales van a degradar su acción. En el caso de sistemas eléctricos, este aceite se usa en lo que son los transformadores. Y en los transformadores también ocurre esto. El transformador está conformado por varias piezas metálicas que pueden oxidarse y degradar el aceite. Bueno, entonces, en cuanto a las líneas de transmisión, vamos a tener los aisladores. Entonces acá tenemos el poste. Y acá tenemos un cuerpo café que es precisamente el aislador. Acá tenemos el cable. Y del cable se tiene dos cables que están saliendo, que son precisamente la cometida o la alimentación que va a ir hacia los consumidores, ¿no? Y acá tenemos en medio de los cables dos cuerpos cilíndricos que representan los fusibles. Entonces son una protección adicional a la cometida y luego se conducirá hacia los consumidores, ¿no? En el caso de que el voltaje sea de un nivel de 220 voltios, o como en el caso de la figura de la derecha, que sea de 380 voltios, ¿no? Que puede ser alimentado por 3 líneas trifásicas más un neutro. Entonces, ese es un sistema que tiene 4 cables, ¿no? Que es el común en las industrias, ¿no? Aunque hay sistemas trifásicos de 220 en los cuales solamente vamos a poder ver 3 cables. Bueno, acá podemos ver un poste, en este caso es de concreto y que tiene los aisladores, ¿no? Los aisladores son los de color café, ¿no? Y sobre estos está apoyado el cable, aislando del resto del cuerpo, ¿no? Porque si bien es un poste de concreto, para su rigidez tiene metal, ¿no? Tiene barras de metal dentro. En la parte de la derecha, entonces tenemos lo que es un transformador al cual de la línea de distribución le está llegando 2 cables, ¿no? Por medio de unos aisladores. Y saliendo del transformador ya vamos a tener un nivel de tensión más bajo y se está conduciendo hacia los consumidores. Son los cables que están bajando y también están aislados de lo que es el cuerpo del transformador. Entonces, estos aislantes, ¿no? Como vemos, están a la intemperie, porque también el cable está en la intemperie. Como están en la intemperie, siempre se va a formar una película de polvo, ¿no? Si llueve, vamos a tener inclusive barro, ¿no? Lo que va a representar un nivel de conducción. Entonces, con una determinada periodicidad, estos aislantes deben de limpiarse. Y como vemos en este transformador, bueno, pues lo único que vemos ahora es la carcasa externa, ¿no? Que tiene la forma de un barril o un cuerpo cilíndrico, está oxidándose, ¿no? Entonces, al ser metálico, se va a oxidar. Dentro tenemos aceite, ¿no? Que se usa tanto para aislamiento como para refrigeración
del transformador. Entonces, por esta oxidación, el aceite va a ir degradándose. Entonces, después de un tiempo, también se debe de cambiar este aceite. Ahora, como vemos, los transformadores están, pues, en un nivel que, bueno, pues no está accesible. Además, están distribuidos por diferentes puntos, es decir, no están aglomerados en una sola área, ¿no? En un solo lugar. Por lo tanto, el mantenimiento se dificulta, ¿no? Porque el personal tiene que trasladarse, pues, tiene que de un punto a otro para realizar el mantenimiento. Entonces, en el caso del mantenimiento predictivo, se puede decir no es aconsejable hacer en este tipo de transformadores que se consideran pequeños, ¿no? Que son los que nos proveen la tensión o la baja tensión, o los niveles de tensión de 220, por ejemplo, 220 voltios. Y acá, bueno, pues podríamos aplicar lo que es el mantenimiento correctivo. Al hacer la limpieza de los aisladores, ¿no? Estaríamos realizando el mantenimiento preventivo, previendo que exista un contacto eléctrico entre el cable y la carcasa del transformador. Cuando tenemos cables, siempre hay puntos en los cuales se denomina conexiones. Es decir, acá en los terminales que entran y salen del transformador, no, tenemos unas sujeciones, o sea, tenemos pernos que sujetan mecánicamente a los cables, ¿no? A eso se denomina bornes de conexión. Entonces, estos bordes de conexión, al ser empernadas, pueden aflojarse si no se ha realizado adecuadamente la conexión. Y si no están debidamente ajustados, no tienen el torque necesario, pueden representar una resistencia y llegar a calentarse. Entonces, cuando veíamos la foto de la torre, ¿no? Veíamos que cuando pasa precisamente por los aisladores, el cable cambia de color, ¿no? Es decir, estaba más caliente porque tendía a un color amarillo, claro, ¿no? Y esto se debe precisamente a estos puntos de conexión. Bueno, en cuanto a las protecciones, ¿no? Estos son los fusibles, ¿no? Son estos cuerpos cilíndricos que también van a estar acoplados por pernos a un denominado portafusibles. Este portafusible va a estar acoplando lo que son los cables mediante pernos que están acá a los extremos. Y esos, bueno, pues también deben de realizar o darles el torque necesario, ¿no? Para que no lleguen a calentar. Llegan a calentar porque se va a formar, puede formarse pequeños arcos voltaicos, ¿no? Y esto degrada el material, ¿no? Y puede llegar a presentarse un cortocircuito. Entonces acá tenemos el cuerpo, el aislador, ¿no? Que tiene la opción de montarse a un lugar fijo, es decir, a un lugar del poste, o puede ir colgado. Pero cuando tiene este tipo de fusibles, generalmente tiene que estar fijo, ¿no? Este fusible se cambia, puede cambiarse si es que llega a abrirse o a fallar. Y lo realizan los operadores en el mismo poste, es decir, a veces ni siquiera se suben al poste, ¿no? Abren el circuito con un poste o con una barra aislada y vuelven a conectar de la misma manera. Los cables, bueno, existen diferentes tipos de cables, ¿no? En la parte de arriba tenemos la descripción de los cables que están formados por hilos. Y estos, bueno, pues se van a acoplar a los postes mediante unos sectores de cable denominados preformers, ¿no? Estos preformers van a envolver prácticamente a la punta o a la terminación del cable
con lo cual vamos a poder conseguir una especie de argolla, la cual nos va a ayudar a empalmar o a sujetarla al poste. Otro tipo de mantenimiento que se hace es el de cuidar el entorno, digamos, del sistema o de la máquina. En este caso, cuando se tiene líneas de transmisión, es decir, en el área rural, ¿no? Van a ver que existe una brecha por donde va estas líneas de transmisión. Es decir, si estamos en un bosque, en un área en la cual haya bastante vegetación, vamos a ver una especie de camino alrededor de, o por donde vaya esta línea de transmisión. Eso se denomina brecha. Se hace el chaqueo cuando se realiza el montaje de estos postes, de estas líneas, pero con el paso del tiempo es posible que vuelva a crecer la vegetación. Si crece, si hay árboles de bastante envergadura, pueden llegar a realizar un contacto eléctrico entre estas líneas, ¿no? Produciendo un cortocircuito. Entonces, es por eso que periódicamente estas brechas deben de volverse a chaquear o limpiarse, ¿no? Para evitar precisamente que la vegetación influya en el funcionamiento de esta línea de transmisión. Bueno, ¿tiene alguna consulta, Unes, hasta ahí? Bueno, entonces lo que hemos visto ahora es el mantenimiento correctivo. Cuando se presenta la falla, se interviene recién la máquina, en la cual se puede o no cambiar repuestos para ponerla nuevamente en funcionamiento. Vimos el mantenimiento predictivo, que lo que hace este tipo de mantenimiento es monitorear distintos elementos y detectar posibles fallas y monitorearlas hasta un tiempo prudente en el cual ya hayamos utilizado la mayor parte de la vida útil de este elemento o sistema de la máquina para recién intervenir y realizar el mantenimiento. También vimos el mantenimiento preventivo, que generalmente usa, decíamos, tiempos de vida útil, es decir, se realiza con una periodicidad de tiempo, generalmente implica el cambio de repuestos y lo que hacemos es anticipar la falla, pero sin haber monitoreado el estado de las piezas que vayamos a cambiar. Entonces, son las diferencias entre estos tipos de mantenimiento, ¿no? Vimos algunas técnicas que usan estos tipos de mantenimiento, como es el mantenimiento, el análisis de aceites y el análisis por termografía. Bueno, si no hay ninguna consulta, voy a tomar la lista. Bueno, jóvenes, entonces quedaríamos ahí. Nos veríamos a la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.